¿Qué tal, alumnos? Buen día. ¿Se escucha? Sí, profe, buen día. Sí, se escucha. Bueno. Bueno, continuando con lo de ayer, vamos a ver ahora el ejemplo de la función de producción que habíamos puesto. Entonces vamos a graficarla a esta función marcando ahora sí con precisión cada uno de los puntos notables acá. Bueno, acá tenemos indicadores, producción. Bueno, esta es la gráfica. ¿Cómo encontraríamos primero esto que llamábamos el L3? A ver, L3, ¿cómo lo calcularían? ¿Qué hacemos ahí? Dado esos datos. En paralelo, ¿cómo calcularíamos este L3? L3, ¿qué propiedades tiene? Que la PMG es menor a 0. En L3, exactamente cuánto vale. La pendiente 0. Bien, y matemáticamente entonces, ¿cómo hago eso? La derivada Sí, igualar la 0. igualamos a 0. Bien. Entonces el L3, matemáticamente lo vamos a definir como aquel L tal que la función de producción evaluada en ese L3 y derivada me da 0. Entonces, tomo la función de producción, la derivo con respecto a L. Fíjense que esa derivada, esa función derivada, recibe el nombre de ¿qué? Producto marginal. ¿Está bien? Que era lo que ayer habíamos calculado en azul. Bueno, ese producto marginal lo calculo y lo igualo a 0. Entonces, bueno, ¿cómo quedaría la derivada? De acá. Producto marginal igual a ¿qué?
¿Cómo queda? A 900 900 más 1000L más 1000L y menos 24L cuadrado. Bien. Ese 3 baja al frente, 3 por 8, 24, menos 24, L al cuadrado. Fíjense que esa es la función de producto marginal. Y tengo que hallar el L que hace 0 esta expresión. ¿Mm? Si yo calculo el L que hace 0, estoy pensando en el punto que tiene recta tangente horizontal. Alternativamente, fíjense que esta función de producto marginal que hemos calculado acá, fíjense que es una parábola cuadrática. Es una parábola cuadrática en donde esto es el C, parábola, eso pasa a ser el B, y es menos 24, el A. En el formato AX cuadrado más BX más C de la parábola. Bien. ¿Sí? Bueno, en esto tenemos que calcular el L que hace 0 esta expresión. Bien. Con Bhaskara, ¿cómo quedaría? ¿Cómo es la fórmula para calcular eso? Fíjense que el polinomio está completo, no podemos factoriarlo para hallar rápidamente las raíces, entonces hay que utilizar Bhaskara. ¿Cómo quedaría? El L o los L3, ¿cuáles serían? ¿Cómo se calcula? Menos 1000 Bien, menos 1000 más menos raíz cuadrada más menos raíz cuadrada de de 1000 al cuadrado 1000 al cuadrado menos 4 menos 4 por A, que es 900, por y 900 por D, 24. por menos 24. Bien, ahí estaría. Todo esto dividido De 2 por 900. dividido 2A, ¿no? O sea, 2 por menos 24. ¿Sí? Dividido 2A. Bueno, calculadora en mano. Esto es menos 1000 dividido menos 48, 2 por menos 24. Y acá más menos, raíz de qué? Calculadora. 1000 al cuadrado, que es 1.000.000, menos 4 por 900 por 24, ya es todo positivo. ¿Cuánto es? ¿Calculadoras? ¿Cuánto es? $48 y menos 48. ¿Cuándo queda esto? ¿La raíz cuadrada de qué? De 1.000.000. Esto queda más 1.086.400. 3.600. Sí. ¿Cuánto? 1.086.400. ¿Así? Sí. Bien. Y esto quedaría menos 1000 más menos la raíz cuadrada de ese número, que es ¿cuánto? 1042,30. 1042,30.
dividido menos 48. ¿Sí? Nos seguimos acá. Entonces, esto quedaría, una raíz sería, una de las raíces sería menos 1000 más 1048, 1042 con 30 dividido menos 48, que eso da ¿cuánto? Menos 42,54. Menos 42 con 54. Y la otra raíz, que es menos 1000 menos 1042 con 30 dividido menos 48. Y eso da en el número de recién me parece que no lo dividieron en 48. Estaba final acá. ¿Cuánto queda? 42 con 30 dividido menos 48, eso es menos. Menos 0,88 me da a mí. Sí, 0,88. ¿Y el otro? 42,54. 42,54. Ahí está, positivo, ¿no? Bueno, fíjense que hay dos L3, digamos, dos valores donde se hace 0. Bien. Y esto es bueno porque hay una parte negativa en donde la recta tangente es horizontal también acá. Esto sigue evolucionando. Hay una parte en donde se vuelve a estar representado, por ejemplo acá, acusando que habría otro punto en donde hay dos rectas tangentes horizontales, el L3 acá y este otro. Pero como esto es negativo y queda fuera del cuadrante positivo, queda fuera de la zona en donde tiene sentido económico, lo descartamos a este punto. También este punto lo descartamos y tomamos este como es el punto que tiene sentido económico. Los valores negativos, una cantidad negativa de trabajadores, no tendría sentido en esto, ¿no? Lo borramos y bien. Entonces, L3 es 42,54. Este L3 que está acá, sí, acá iría el 42,54. Bien. Por otro lado, fíjense que esta parábola cuadrática tiene esta forma, ¿no? Ya la vamos a graficar. Otra cosa importante es el punto de inflexión. Y el punto de inflexión lo ubicamos más o menos acá, que es el punto en donde se produce el cambio de concavidad. Deja de ser convexa para transformarse en cóncava. Y este punto era lo que llamábamos el L1. El L1. ¿Cómo calcularíamos el L1? El L1, ¿cómo lo calcularíamos? El L1 es un L, o es el conjunto de L's, tal que, ¿cómo se calcula el L1 matemáticamente? Punto de inflexión. ¿No era con la derivada segunda? Derivada segunda igual a ¿qué? A 0. A 0. Bien. El L1, entonces el punto de inflexión, y se calculaba como aquel L, tal que su derivada segunda, F'',
evaluada en SL me dé 0. Esa es la definición del L1, cómo lo calculamos matemáticamente. Bueno, entonces, volvemos a derivar. ¿Sí? Esto lo podemos escribir así, la derivada segunda de Q con respecto a L dos veces, que sería lo mismo que la derivada del producto marginal con respecto a L. ¿Bien? Fíjense que la derivada primera es el producto marginal, por definición. Si yo lo vuelvo a derivar, voy a tener la derivada segunda. ¿Está bien? Y la derivada segunda de esta expresión, ¿cómo quedaría? Es esto que está recuadrado. ¿Cómo quedaría? 1000 menos 48L. Sí. 1000 menos, este 2 baja al frente y coloca un 48, menos 48. Y esto es lo que tiene que estar igualado a 0. De ahí uno podría despejar el L, llamar L1 directamente, y esto quedaría 1000 dividido 48. ¿Bien? 1000 dividido 48, ¿queda cuánto? 20,83. 20,83. 20,83. Entonces, 20,83 es el valor del L1, ¿no? En donde se encuentra el punto de inflexión, que habíamos visto ayer. Entonces, L1 es 20,83, L3 es 42,54, y vamos dejando sentado cada uno de esos valores. Esto era el L3. Bien. Tengo el L1 y el L3. Fíjense que este L1, al calcularse como el 0 de la derivada segunda, o lo que es lo mismo, el 0 de la derivada del producto marginal, esto se puede interpretar así también. Déjenme que lo traslade al L1 acá abajo. Ahí está el L1. Entonces, acá hay una función cuadrática que tiene más o menos esta forma. Esto en azul es el producto marginal. Bien. Y fíjense cómo ese L1, en donde era el punto de inflexión, que era derivada segunda igual a 0, derivada segunda de la amarilla igual a 0, es lo mismo que derivada primera de la azul igual a 0. La derivada segunda del producto total es lo mismo que la derivada primera del producto marginal, porque el producto marginal ya es la derivada primera. Entonces yo el producto marginal lo vuelvo a derivar, eso es la derivada segunda. Entonces, la derivada segunda igual a 0, que es el L1, es lo mismo que la derivada primera igualada a 0. ¿Bien? Entonces fíjense que esta parte, la derivada segunda igualada a 0, es lo mismo que la derivada primera del producto marginal. Entonces, ese 0 de la derivada, fíjense que el 0 de la derivada del producto marginal, lo puedo interpretar como el máximo. Y de hecho es lo que está puesto acá. Ahí tenemos justamente un máximo. Bien, si lo miro con respecto al producto marginal que está en azul, al haber calculado la derivada del producto marginal, que esto que está en azul, con respecto a... Cuando yo calculo esta derivada del producto marginal de esto que está en azul, con respecto a L, esto es lo mismo que calcular la derivada segunda de la función original. Entonces, esta derivada primera igualada a 0, uno lo puede pensar como que en ese L1 estoy alcanzando el máximo de el producto marginal. Por eso lo graficamos así. Y fíjense que esta expresión que yo puse acá es esta función. Fíjense que el A es negativo, o sea, las ramas van hacia abajo. Bien. Este punto en donde se alcanza la derivada primera igual a 0, que es este L, es el eje de simetría, justamente. Fíjense que queda menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A.
Bien, es justamente el eje de simetría. ¿Por qué? Porque en el eje de simetría de una parábola se alcanza el máximo, siempre que las ramas vayan hacia abajo. Bien. Y bueno, el 900, si quieren también, sería la ordenada al origen, que colocamos acá. El 900, uno lo podría poner ahí chiquito. Bien, el 900 sería el valor del corte de la parábola cuadrática con el eje vertical. Fíjense que esto es justamente C y es la ordenada al origen. Si yo pongo L igual a 0, vale 900. Entonces esto que yo he representado acá es una parábola cuadrática que hace referencia al producto marginal, que escribimos acá arriba. ¿Sí? Este es el producto marginal, que está acá en azul. Es ese. Este es el producto marginal, la función que hemos graficado acá, y no es ya una copia de memoria, sino que estoy justamente graficando lo que aquí veo. Una parábola cuadrática, las ramas van hacia abajo, el eje de simetría es menos b sobre 2a, que coincide obviamente con la derivada primera igual a 0, que es el L1, y eso se da en 20,83, lo escribimos, 20,83, y el L3, que se da en uno de los ceros, se da en 42,54. Entonces, y con la ordenada al origen, tengo automáticamente caracterizada los puntos relevantes de la función producto marginal. ¿Está bien? Faltaría ahora calcular el producto medio, y de paso poder calcular el L2, que recuerden que era el punto, al L2 lo habíamos definido como aquel punto en donde teníamos la máxima inclinación de los rayos, y que coincidía cuando el rayo, que era la línea que partía del origen, es tangente a la misma función de producción. Eso es lo que llamábamos el L2. Lo ponemos acá. Ahí va el L2, que ya lo calculamos. Y esto continúa. Sean muy prolijos a la hora de hacer estos gráficos, que todas estas relaciones quedan claramente, que nada de esto en duda. Las simetrías que se van a dar trabajo. ¿Bien? Bien. Bueno, calculamos ahora la función producto medio. ¿Puedo borrar esta parte? O, a ver, lo copiamos mejor. Lo borramos. Bueno, acá tenemos lo mismo. Faltaría ahora calcular el producto medio. La función producto medio, ¿cómo la obtengo? Producto medio como función de L, ¿cómo la calculo? Recuerden que acá hay un único dato que es la función de producción. La amarilla, ¿no? La función de producción en términos de L dividido L. Claro. ¿Cómo quedaría? $900. Bien, escribimos. El producto medio es la función de producción dividido por L. Y en el ejemplo quedaría 900 más 500 L menos 8 L al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto que está acá entonces es el producto medio.
Fíjense que el producto medio también es una parábola cuadrática en L. Las ramas van hacia abajo. Las ramas van hacia abajo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo calculamos el L2? Hay por lo menos dos formas de hacerlo. Al L2, ¿cómo lo calculo? El L2 es aquel L tal que quede. Igualado al producto marginal. Una posibilidad sería esa que dicen, el punto en donde producto medio y producto marginal se igualaban, es una cosa que vimos ayer, y esa sería una forma. ¿Y la otra cuál sería? Que sea Sí, tangente a la función de producción. ¿Y cómo decimos eso matemáticamente? Aquel L en donde qué. Donde cortaba el láser. Recuerden que el punto L2 lo habíamos calculado, ¿se acuerdan? La asociación de pendientes. ¿Se acuerdan los rayos? Que habíamos hecho ayer, y en el L2 se daba que la máxima inclinación del rayo, ¿se acuerdan? Justo ahí. Entonces, lo podríamos calcular como aquel L en donde el producto medio es máximo. Bien, aquel L que hace máximo el producto medio. ¿Sí o no? ¿Lo siguen? Sí, profe. Entonces, podemos calcular eso, el máximo del producto medio, maximizar el producto medio. Y la función producto medio es 900 más 500L menos 8 al cuadrado. Y la variable de acción es L. Entonces, bueno, derivo el producto medio con respecto a L, lo derivo para calcular el máximo. Entonces, esto me queda 0, 500 positivo, menos 16L igual a 0. ¿Está bien? Entonces, L, paso eso al otro miembro, me queda 500 dividido 16, con lo cual el L2 es 516. 31,25. 31,25. Fíjense que justamente quedó entre el L2, perdón, entre el L1 y el L3, que no hay nada más. Entre el 2083 y el otro valor que teníamos antes, ¿no? Entonces acá es 31,25. Lo coloco ahí. 31,25 es el mismo L2 que está acá. ¿Bien? Esa sería una forma. Otra posibilidad, otra forma sería calcular el L2 como aquel punto en donde el producto medio es exactamente igual al producto marginal. ¿Está? Entonces el producto medio era 900 más 500L menos 8L cuadrado, tenía que ser igual al producto marginal, que era 900
más 1000L menos 24L². Bueno, podríamos resolver esta ecuación. Esta ecuación obviamente va a ser cuadrática, ¿sí? Y hallar los lugares en donde esto se igualan. Bien, lo pueden resolver ustedes, hacer la cara y demás, y ver que lo revisen, y que esto da en 31,25. Una forma alternativa de calcular ese L2. Bien. Bueno, ¿cómo lo resolverían esto? Bueno, juntarían los términos y dejarían una única parábola cuadrática igual a 0. Y ahí, con Bhaskara, despejarían, y una de las raíces les tendría que dar 31,25, y la otra, capaz que sin sentido económico, con un valor negativo, y con eso descartar. ¿Bien? Otra manera de hacerlo. ¿Bien? Y fíjense que si graficamos esta expresión, esto lo habíamos hecho en color naranja ayer, fíjense que en el L2 se da justamente esas propiedades. ¿Bien? Esto podría venir más o menos así. Llegar a un valor máximo, y luego de acá comenzar a disminuir, ¿no? Esto es lo que hemos llamado el producto medio, que también estaba representado acá, producto medio. ¿Bien? Y bueno, noten cómo este punto que tiene la máxima inclinación del rayo, lo cual nos permitió calcular el máximo producto medio, ¿sí? Nos permite ver también que la forma alternativa es este punto. Y el L2 también se puede calcular como aquel 2 en donde el producto medio es igual al producto marginal. ¿Está bien? Entonces fíjense que esta parábola cuadrática, bueno, ustedes la pueden calcular. Pueden graficarla con más detalle si quisieran, calculando también los puntos en donde esto va a atravesar a este eje. Sería calcular las raíces de esta expresión. Bien, las raíces. Bien, las raíces de esa expresión. Y ver en dónde corta, posiblemente haya un valor negativo y el otro un valor positivo que esté mucho más allá, incluso de 42,54, como calculamos recién, y podrían calcular con todos los detalles. Fíjense que también el eje de simetría de esta parábola cuadrática va a coincidir justamente con su valor máximo, ¿no? Entonces, si yo tengo una parábola, el eje de simetría acusa justo donde está el máximo. Y por la forma que tiene, esto va a dar justo menos b sobre 2a, que es la forma del eje de simetría. ¿Está bien? Bueno, saben que... a ver, un comentario. Tienen la parábola ax cuadrado más bx más c en general. ¿Sí? El eje, fíjense que si yo derivo y con respecto a x y lo igual a 0 y despejo, vean, esto me queda 2a por x más bx, y esto deriva de 0, igual a 0. Si yo despejo, más b, si yo despejo x acá, fíjense que me quedaría menos b sobre 2a. Esto es para probarle, que es obvio, ¿no? Pero para probárselos matemáticamente, que el eje coincide con el máximo de la parábola. Fíjense, yo acá derivé igual a 0, y el x en donde se alcanza el máximo en una parábola es justamente el x en donde se produce el eje de simetría. Es lo mismo que está ocurriendo acá. Cuando yo calculo el valor máximo del producto medio, que es el L2, ahí indirectamente estoy calculando también el eje de simetría. ¿Se entiende lo que digo? Esto es un comentario aparte. ¿Va bien hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas de esta parte? No, profe. Perfecto. Bueno, entonces, lo que hicimos acá en este ejercicio fue volcar matemáticamente toda la contextualización, todo ese cuento, esa historia que narramos ayer sobre por qué el proceso productivo tendría este comportamiento.
una función que es convexa al principio, cóncava después, hay un punto de inflexión, etcétera, los productos medios, los productos marginales, las etapas y demás. La etapa 1, ¿de dónde hasta dónde iría? ¿De 0 hasta cuánto? La etapa 1. A 31,25. Hasta 31,25. Recuerden que la etapa 1, sí, lo podemos poner acá. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí es la etapa 1. Etapa 1. Etapa 2, ahí, ahí. Y la etapa 3, de acá en adelante. Etapa 3. ¿Está? Marcar las 3 y lo pueden hacer acá arriba también. En la misma sincronización. Recuerden que el L2 era el que dividía. La distinción entre etapa 1 y etapa 2, que es la más importante, porque la 3 es cuando el producto decrece, que no es una zona relevante en términos económicos. La etapa 1 y la etapa 2, el límite está marcado justamente por el L2, el máximo del producto medio. O sea que L1 y L2 esencialmente se distinguen, mejor dicho, etapa 1 y etapa 2 se distinguen por el carácter creciente o decreciente del producto medio. Etapa 1 es producto medio creciente, etapa 2 es producto medio decreciente. ¿Sí? Y habíamos probado ayer, mejor dicho, los había convencido desde el punto de vista geométrico y desde el punto de vista conceptual de que a la izquierda del L2 el marginal estaba por encima. Geométricamente eso lo habíamos probado mostrando que punto a punto, en la clase de ayer, la recta tangente era más inclinada que la pendiente del rayo. Eso ocurría a la izquierda. Y a la derecha del L2, la pendiente del rayo era ligeramente más inclinada que la pendiente de la recta tangente. Eso lo habíamos mostrado geométricamente, ¿sí? Y los había convencido conceptualmente de que eso era correcto, utilizando el ejemplo de los promedios de la carrera. El promedio de la carrera lo simbolizamos en naranja, y era el producto medio, y el azul era el resultado de la nota que sacaban en el último examen final que rindían. Bueno, se presentan en julio y sacan una nota que está representada por el color azul, y si esa nota está por encima del promedio, que es el naranja, entonces el promedio sube. Y si la nota que sacan está por debajo del promedio, que es la curva naranja, el promedio baja. Ese era el concepto de explicar por qué producto marginal por arriba del medio, medio crece, y producto marginal por debajo del medio, medio decrece. ¿Está bien? ¿Sí? Refuerzo esto porque el práctico, que ahora mismo se los cargo, apenas finalice esta carga les cargo el práctico, tiene, como en los 3 primeros puntos, en el primer punto ustedes tienen que narrar toda esa historia que contamos ayer, en el punto 2 resolver un ejercicio numérico muy similar a este, calculando todos los puntos, y en una tercera sección aparece que expliquen, ¿sí?, de manera algebraica, geométrica y conceptual, por qué el producto medio por encima del medio, el medio es creciente, porque el producto marginal por debajo del medio, el medio decrece, explicarlo con el triple enfoque. Geométrico, como hicimos ayer, mostrando las inclinaciones de radio y de pendiente. Conceptual, el ejemplo de los promedios. Y la parte analítica, la parte algebraica, hecho para no una función en particular, sino para cualquier función en general, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Bien? Entonces, a continuación, lo que vamos a mostrar es la deducción analítica de por qué este teorema que habíamos enunciado ayer, que se daba para todas las funciones medias y marginales, que decía que si el producto, lo que dijimos ayer era que si el producto marginal se encontraba por arriba del producto medio, eso implicaba de que el producto medio era creciente. ¿Cómo demostramos esto formalmente? Y que si el producto marginal se encontraba por debajo del producto medio, este producto medio era decreciente. Y esto es lo que yo les pido en la tercera sección, de que lo demuestren.
Entonces, esta demostración, ¿sí? Tiene que ser geométrica, 2, conceptual y 3, algebraica. ¿Mm? Que es la que vamos a hacer ahora. Cómo demostrar esto algebraicamente. La deducción geométrica, ¿cuál es? Bueno, comparar las pendientes de los rayos con las pendientes de las tangentes, y la conceptual es hacer alusión al ejemplo del promedio de la carrera y la nota del último examen final. ¿Bien? Y la algebraica es la que vamos a presentar ahora. Queda claro, entonces lo que yo voy a probar es esto, que es esto, ¿no? Porque cuando el azul está por arriba de la naranja crece, y porque cuando el azul está por debajo de la naranja decrece. Y lo quiero hacer ahora no para una función específica, sino para cualquier función de producción. Una función de producción QDL. Una función que se llame producto total y que sea QDL. Para una función genérica. Que esto sea válido para todas las funciones de producción de cualquier empresa del planeta. Bien, ¿cómo lo hacemos a esto? Bueno, fíjense que estoy hablando de producto medio creciente y decreciente. Si yo quiero hablar de carácter creciente o decreciente del producto medio, yo tendría que calcular derivadas. ¿Sí? La derivada primera. La derivada primera, si es positiva, me va a hacer referencia a que el producto medio es creciente, y si esa derivada es negativa, es decreciente, como ya hemos visto otras veces, ¿no? Entonces, para poder ver bajo qué condiciones esto es creciente o decreciente, y quiero ver si se da bajo estas condiciones, voy a calcular la derivada del producto medio, para ver si es creciente o decreciente. Entonces primero calculo el producto medio. Producto medio, ¿cómo se calculaba? En general. Tomaba la función de producción y ¿qué tenía que hacerla? Dividirlo en L. Dividido en L. Bien, eso era la definición. Entonces, dada la función Q, la Q la divido en L y ahí obtengo la función producto medio. Bien, ahora voy a derivar el producto medio. ¿Por qué voy a derivar el producto medio? Bueno, quiero ver cuando esta derivada es positiva o negativa, o lo que es lo mismo cuando es creciente o decreciente. Bien, bueno, acá, cuidado, porque quiero derivar esta expresión con respecto a L. Entonces, si yo la miro con respecto a L, fíjense que esto es un cociente de funciones. Tengo que aplicar para derivar esto la regla del cociente. ¿Se acuerdan la regla de un cociente? Que tenía un cierto sabor a regla del producto también. A ver cómo era. ¿Lo recordamos por acá? Si yo tengo f sobre g y esto quiero derivarlo, esto queda igual. F' por g, la derivada del primero por el segundo sin hacerle nada, menos f sin hacerle nada por la derivada del segundo, dividido el cuadrado de la derivada del segundo. ¿Se acuerdan? ¿La regla del cociente? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien, entonces eso es lo mismo que vamos a hacer acá. Teniendo en cuenta que f es lo que va a ser ahora QDL, la función de producción, y g es la función identidad, L. L de L, L. ¿Bien? Entonces, vamos a derivar estas funciones con respecto a L. Entonces, la derivada, bueno, lo escribimos así. La derivada de Q con respecto a L por, esta es la derivada del primero, por el segundo sin hacerle nada. ¿Bien? Menos el primero sin hacerle nada, o sea, Q de L, por la derivada de L con respecto a L, que es 1. Lo pongo trivialmente, pero no hace falta ponerse 1. ¿Está bien? Y dividido, la fórmula dice el cuadrado de L, ¿no? Lo divido en el cuadrado de L porque esa era la fórmula para derivar esto, ¿no? Ahora podemos hacer distributivas acá. Podemos hacer una distributiva. Y fíjense que lo podría escribir así. Derivada de Q con respecto a L por L dividido L cuadrado menos Q de L dividido L cuadrado.
¿Bien? Vamos bien hasta acá, ¿lo siguen? Fíjense que en este primer término yo podría cancelar este L con el cuadrado de acá y me quedaría derivada de Q con respecto a L dividido ya no L cuadrado sino L a la 1, el primer término. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Bien. Ahora, menos esto. Fíjense que este L cuadrado, a ver si yo tengo A dividido B dividido C, esto es lo mismo que A dividido B por C, ¿sí o no? ¿Mm? Entonces, esta parte, yo lo puedo escribir así, miren, menos Q de L dividido L dividido L. ¿Están de acuerdo? Dividir L cuadrado sería como dividir L y después volverlo a dividir en L. ¿Sí? A dividido B dividido C es lo mismo que A dividido B por C. Ahí estaría el cuadrado que hago referencia acá. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Fíjense ahora que esta es una resta de acciones que tienen común denominador, o sea que directamente puedo unificar el denominador que es L. Vean. Y me queda esta derivada de Q con respecto a L es lo que llamamos el producto. ¿Cuánto? Derivada de Q con respecto a L, ¿qué es lo que es? ¿Producto qué? Producto medio. Marginal. Sí, producto marginal. Y este Q dividido L, eso es el producto Medio. medio. Ahí está, producto medio. Bien. Entonces, la derivada del producto medio con respecto a L tiene esta expresión. Entonces, de acá, ¿qué puedo deducir? ¿Queda alguna duda en los pasos? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Bien. Fíjense que acá tengo la derivada del producto medio con respecto a L. Entonces, ¿qué pasaría si el producto marginal es mayor al producto medio? Si el marginal es mayor que el medio, fíjense que esta resta es positiva. L es una cantidad positiva porque son cantidad de trabajadores, o sea que si eso es mayor, la derivada del producto medio, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Positiva. Es positiva. ¿Y eso qué significaría? Que el producto medio es ¿cómo? Creciente. Creciente. ¿Ven cómo pruebo esto? Si el producto marginal era mayor que el producto medio era creciente. Si yo me sacaba una nota mayor del promedio, mi promedio crecía. La pendiente de la recta tangente en esta zona era mayor a la pendiente del rayo. Acá está, en términos algebraicos, demostrado. ¿Sí? Si el marginal es mayor que el medio, hace que su derivada sea mayor que cero. Acá está la derivada. Si el marginal es mayor que el medio, la derivada es mayor que cero. Si es mayor que cero la derivada, el producto medio es creciente. Y al revés. Si el producto marginal resulta menor que el producto medio, entonces esta derivada del producto medio es menor que cero, y al ser menor que cero esa derivada, el producto medio es decreciente. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Entonces, esta sería la parte algebraica de este teorema que enunciamos ayer. Insisto, ayer lo hicimos en términos geométricos y en términos conceptuales. Agregamos ahora la versión algebraica. Esto es lo que está pedido en la tercera sección del práctico. Bien. Bueno, y con esto cerraríamos esta primera parte de producción en el corto plazo. Recuerden que
la definición de corto plazo era un periodo de tiempo lo suficientemente corto como para que al menos uno de los factores productivos permaneciese constante. Al cabo de todo esto, recuerden que yo tenía una función de producción general, ¿no? F de LK. Y si el K está fijo en un cierto valor, esta función pasa a ser solamente función de la cantidad de trabajadores. El estado de capital está fijo. ¿Ya? Esto es lo que estamos analizando ahora. Corto plazo. El estado de capital está fijo. Por capital fijo me refería a todo lo que es instalaciones, maquinarias, equipos y demás. Todo lo que es la infraestructura de la empresa. Si eso está fijo, en un periodo de tiempo relativamente corto, porque para cambiar la infraestructura y demás necesito una buena cantidad de tiempo, mucha más que contratar o despedir trabajadores, que es el cambio en L. Entonces, en todo este análisis tenemos el producto, la producción del corto plazo. Bien, entonces vamos a dar ahora un paso adelante. Con todo esto vamos a ir construyendo y vamos a hacer la primera conexión con lo que son los costos. Los costos variables. Ustedes saben la diferencia entre costo fijo y costo variable, ¿verdad? La han visto en alguna materia. Un costo fijo es aquel costo que se paga aun cuando, independientemente de si se produce o no. O sea, si yo produzco cero, el costo fijo tengo que pagarlo igual. Y los costos variables son aquellos costos que varían justamente con el volumen de producción. Entonces ahora yo voy a hacer una conexión entre lo que es la producción de corto plazo y el costo variable de corto plazo. Bien, es lo que vamos a hacer a continuación. Y que vamos a continuarlo después mañana porque es más largo esto. Bueno, entonces para hacer esa conexión y al mismo tiempo hacer una revisión de esto, vamos a tomar algún ejemplo. Tomo una función de producción, por ejemplo, supónganse que la función de producción es 5L² por K al cubo. 5L² por K al cubo. Esta es la función de producción del largo plazo. ¿Bien? Y supongo que en el corto plazo, este K está fijo en 2. El K está fijo en 2. Fíjense que, a diferencia de lo que hicimos recién, yo ya les daba la función de producción del corto plazo, ese polinomio cúbico. Ahora voy a trabajar con unas funciones ligeramente más sencillas en el formato Kapp-Douglas, que son parecidas a las que vimos antes, en donde yo les doy la función general del largo plazo, es decir, la que depende de L y la que depende de K, y les digo, bueno, el estado de capital está fijo en un cierto valor, 2 por ejemplo, y con esto podemos construir la función de producción del corto plazo. ¿Cómo quedaría la función de producción del corto plazo si K está fijo en 2? Q igual a ¿cuánto? Este 2 al cubo es 8, se suma con este, se multiplica con este 5 con 40. 40 L al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Esta sería la función de producción del corto plazo. Del corto. Gráfica. ¿Cómo graficamos eso? ¿Cómo grafico esta función? ¿Cómo graficamos esta función? Con respecto a L, ¿no? L, Q, y abajo vamos a hacer los medios marginales. ¿Cómo grafico esta función? ¿Es una línea? ¿Es una función racional? ¿Logaritmo, un exponencial? ¿Qué tipo de función es? Cuadrática, profe. ¿Cuadrática? ¿Es cóncava o es convexa? ¿Parábola, ramas hacia arriba, hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Es convexa o es cóncava entonces? ¿Convexa? Convexa. Entonces, la gráfica de esto tiene un formato más o menos así. ¿Lo ven?
Y esta función de corto plazo, a diferencia de la anterior, esta función no va a tener todas las etapas, sino que va a estar en una sola. Fíjense que esto, hacer esta función cuadrática, esto siempre tiene este formato hasta el infinito. Siempre es una función convexa. No hay punto de inflexión ni nada. Función más simple. ¿Bien? Producto total, L cuadrado, ahí está la gráfica. ¿Bien? No hay mucho más para decir. Producto medio. Calculemos la función de producto medio. A ver, producto medio. La función de producto medio, ¿qué es igual? ¿Cómo la calculo en base a esta? Producto medio, ¿a qué es igual como función? 40, ¿qué? L. 40 por L. Recuerden que el producto medio era el total dividido L. Y al mismo tiempo, de acá, puedo sacar el producto marginal. ¿Y el producto marginal cómo se calculaba? La derivada de Q, de la original, con respecto a L. Y eso me queda. Producto marginal igual a 80L. 80L. Bien, ahí está. Bueno, fíjense que estas funciones son muy sencillas, geométricamente para dibujarlas. Las pongo acá abajo. Estábamos usando, a ver qué colores. Estamos usando el amarillo para el total. Voy a respetar eso. Bien, el amarillo para el total. Estábamos usando naranja para el medio. Bien, naranja. Como gráfico, perdón. Naranja para el medio. Y azul para el marginal. Como gráfico el medio. ¿Qué forma es esto? ¿Una parábola, una función exponencial, una función racional constante? ¿Qué tipo de función es? ¿Una recta, un rayo? ¿Qué es lo que es esto? 40 por L. ¿Cómo lo gráfico? Es muy simple. Se dice constante, profe. La gráfica de esto, la quiero representar acá abajo. ¿Cómo es? ¿Una función constante? ¿Una función lineal? ¿Es un rayo? ¿Una parábola? ¿Una exponencial? ¿Qué es lo que es? Puede ser que sea constante. Una función constante no dependería de L, sería un número fijo. Estamos graficando contra L. Acá hay un L, no es constante. Es un rayo. Es un rayo, fíjense, o sea, es una recta, una función lineal, creciente con pendiente 40, pero con ordenada al origen 0. Las funciones lineales que tienen ordenada al origen 0 es lo que habíamos llamado ayer un rayo. Está bien, un rayo que parte del origen. Es una línea con ordenada al origen 0. Entonces, lo representamos así. Ahí está. Con pendiente de ¿cuánto? ¿Pendiente de cuánto? ¿Cuánto la pendiente? ¿Cuánto? La pendiente. 40, ¿sí? Lo que es constante acá es la pendiente. Ese rayo tiene una inclinación constante. Y en la función es constante. La función lineal tiene pendiente constante, ¿no? Entonces, producto medio es lo que representamos acá, ¿no? El producto medio. Lo pongo. Producto marginal, ahora. Estaba en azul. El producto marginal, ¿cómo es? También es lineal. También es un rayo. Pero, ¿más inclinado o menos inclinado? Más inclinado. Más inclinado. Y es un rayo, ¿no? Entonces, tiene esta forma. Ahí está el producto marginal, que es lo que representamos en este otro eje. Este es un gráfico conjunto, entonces acá yo coloco las dos cosas, ¿no? Bien, y los dos tocan en 0, bueno, ¿está bien? Esos detalles. Bien, esta función de producción, que es mucho más sencilla que la anterior, que no tiene 3 etapas, es como que está toda en una sola etapa. ¿En qué etapa está esta función de producción? En todos sus dominios. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. ¿Qué diría?
Etapa 1. Está en la etapa 1. ¿Por qué? Está en la etapa 1. ¿Por qué? Porque es Porque está creciente. creciendo, profe. ¿Quién está creciendo? La producción. Pero en la etapa 2 también crece la producción. El producto medio. El producto medio. ¿Está? Sí, la producción crece, pero el marginal también crece. ¿Qué es lo que tiene de exclusivo esta etapa? El producto medio. Recuerden que acá, cuando hicimos en la etapa 1, el producto medio era creciente y el marginal estaba por arriba. Esas eran las dos características distintivas de la etapa 1. ¿Ven? Esta función, que está en una única etapa, fíjense que el marginal está por encima del medio y el medio es creciente. Esas dos eran las características distintivas de la etapa 1. O sea que esta función, que es muy simple, no tiene tres etapas, sino que todo su dominio está condensado en una única etapa, que es la etapa 1. Bien, etapa, lo escribimos acá, para reforzarlo, estamos en la etapa 1. Y a ver un poco de historia, a ver, ¿qué es lo que pasa? Si estamos en la etapa 1, ¿qué es lo que está ocurriendo? Dicen que tenemos el producto medio creciente. Y en términos de historia, ¿qué era lo que pasaba? Yo agregaba más trabajadores en esta etapa, ¿y qué pasaba? Y el producto medio crecía. Sí, y en términos de historia, en términos de narración, de cuento, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? El ambiente que está detrás. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿En qué? Yo contrataba más trabajadores y ¿qué? En palabras ahora, ¿qué? Iba a poder hacer más actividades. ¿Sí? Iba a tener una mayor productividad. Sí, si yo contrataba más trabajadores, la producción crecía más que proporcionalmente. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo duplico la cantidad de trabajadores, iba a tener más del doble de producción. ¿Por qué? Siempre en palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta Por etapa, la división del trabajo y eso. bien, la división del trabajo y la especialización. Las personas dividen su trabajo, sus tareas, y cada uno se especializa. Eso es lo que está ocurriendo en la etapa 1. Entonces yo contrato más trabajadores y el trabajador nuevo que agrega me permite más división de trabajo, más especialidad, y eso hace que todos se vuelvan más productivos. ¿Está bien? Eso es lo que está ocurriendo acá. Para que vean algo, por ejemplo, un detalle, supónganse que, miren esto, ¿no? Acá está una cantidad de letreros. Y acá tengo el nivel de producto Q sub 0. ¿Bien? Si yo duplico la cantidad de trabajadores, por ejemplo, duplicar esto sería, bueno, de acá duplicarlo más o menos ahí, ¿lo ven? Me voy de L0, ahora lo duplico. A L0, entonces fíjense que esto se va hasta acá. Me voy a este punto. Bueno, más o menos. Ahí estaría la función de producción evaluada en el doble de los trabajadores que antes. Si yo comparo Q sub 0, que es esto, con el doble de Q sub 0, fíjense que si yo duplico la cantidad de trabajadores, obtengo más del doble. Obtengo hasta acá. Mientras que si esto hubiese sido una recta proporcional, si yo duplico la cantidad de trabajadores, hubiera tenido el doble de producción, o se hubiera saltado de acá a acá, que es el doble, ¿ven esta distancia? Si yo duplico la cantidad de trabajadores, debería haber obtenido el doble de producción, pero no, obtuve mucho más que el doble. ¿Entienden? Eso es lo que está ocurriendo en la etapa 1. Y por eso la convexidad se llevaba bien con esa idea, de duplico la cantidad de trabajadores y tengo mucho más que el doble. ¿Queda claro esto? Eso es lo que estaba pasando en la etapa 1. La división del trabajo y la especialización me permitían de que más trabajadores que yo agregue, tengo un crecimiento en la producción mucho más que proporcional. Eso estaba explicado en la convexidad, en la función de producción, y un producto marginal por encima del medio, y un medio creciendo. Más trabajadores hace que cada uno sea más productivo. Producto medio creciente. No confundan las palabras. Producto, producción, producto marginal, y producto medio, y productividad. Porque a ustedes les gusta hablar con una sola palabra y decir todo lo mismo, el producto medio crece, la productividad, son todas cosas distintas. Sean Profe, precisos con eso. Sí, o sea, sería que
Gracias a la división del trabajo y especialización aumenta la productividad. Aumenta la productividad, sí. Aumenta el producto medio, que es sinónimo. Productividad y producto medio acá son sinónimos. ¿Bien? Bien, se vuelven cada vez más productivos y el producto unitario, es decir, lo que fabrica, lo que genera cada trabajador, es cada vez mayor. Producto de esta especialización y la división de trabajo. Eso es lo que está ocurriendo en la etapa 1. Bien. Bueno. Ahora, dada esta función de producción, yo quiero que calculemos la función de producción inversa. La función de producción inversa. ¿Qué es lo que es la función de producción inversa? Bueno, la directa, ¿qué es lo que era? Yo tengo U en función de L. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo funciona? Yo tengo un L, yo introduzco en esta función una cantidad de trabajadores y esa función, ¿qué es lo que me devuelve? Producción. ¿Bien? La función inversa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser L en función de Q. ¿Se acuerdan que son funciones inversas, no? Es dar vuelta a los ejes. Acá tengo Q en función de L, despejo L y escribir L en función de Q. Si yo escribo la función L en términos de Q, fíjense que esto funciona así. Ahora, el insumo o la variable que yo voy a meter como argumento va a ser Q. Entonces yo le meto un volumen de producción y esto me va a generar un L, me va a devolver como resultado un L, ¿no? Entonces, calculemos la función inversa. A ver, función inversa de producción. Función inversa de producción. La función de inversa de producción, ¿cómo se calcula? Bueno, despejando L de la función de producción original. ¿Cómo quedaría L de ahí? ¿Cómo despejan L? ¿Cómo quedaría? L, bueno, despejamos L, me quedaría Q sobre 40 y todo esto raíz cuadrada, ¿verdad? Que si quieren, lo pueden escribir así también, 1 sobre 40 a la 1 medio por Q a la 1 medio. Y 1 sobre 40 a la 1 medio, ¿cuánto es? Un cuarentavos, 0,025 raíz cuadrada, ¿cuánto es? Uno sobre 40 raíz cuadrada, elevado a la 1 medio, o raíz cuadrada de lo mismo. ¿Cuánto es? Calculadoras. 0,15 puede ser. Puede ser. Esto me da 0,15 por Q a la 1 medio, a la 0,5, como quieran, ¿no? Raíz cuadrada como más. Bien. Entonces, esta es la función de producción inversa. ¿Sí? La función de producción directa y la inversa. A ver, ¿para qué sirven cada una? Yo en la función de producción directa, yo enchufo, por ejemplo, 10 trabajadores, 10 al cuadrado 100, 100 por 40, 4000, me devuelve, y si yo utilizo 10 trabajadores, esto me indica cuántas unidades voy a obtener. ¿Qué significado le darían a la función inversa de producción? Si yo acá introduzco un volumen de producción, ¿sí? Un volumen de producción, la función inversa me va a decir cuántos trabajadores yo necesito para fabricar el volumen de producción Q que yo quiero introducir acá. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo coloco los 4000 unidades, ¿bien? Lo elevo a la 0,5 y lo multiplico por 0,15, eso me va a dar 10. Entonces yo acá, por ejemplo, quiero fabricar 100 unidades. Bueno, 100 raíz cuadrada, que es 0,5, 100 raíz cuadrada es 10. 10 por 0,15 me da 1,5. O sea, de que si yo quiero fabricar 100 unidades, necesito 1,5 trabajadores. Si lo quieren, lo pueden verificar, ponen 1,5 al cuadrado, lo multiplican por 40 y eso va a dar más o menos 100. Recuerden que acá hay un gran error de redondeo, ¿no? Podemos tomarlo con mucho más detalle a eso. Bien, entonces la función inversa de producción indica cuántos trabajadores yo necesito para fabricar un determinado volumen. Mientras que la función de directa de producción, la función de producción a seca,
me indica cuántas unidades de producción yo obtendría para cada nivel de contratación que yo esté empleando. Y repito, la inversa me indica cuántos trabajadores yo tendría que contratar para producir el volumen de producción Q. ¿Notan la interpretación que le estamos dando a la función inversa de producción? La función inversa de producción me determina el requerimiento de factor variable, el requerimiento de trabajadores necesarios para fabricar el volumen de producción que yo quiera. ¿Notan la diferencia entre la función inversa de producción? ¿Para qué sirve la inversa y para qué sirve la directa? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Gráfica. ¿Cómo graficamos ahora la función inversa de producción? Piensen que esto es un exponente de la 0,5, es una raíz cuadrada. ¿Cómo es la gráfica de las raíces? ¿Cómo es la gráfica de las raíces? Bueno, como la raíz cuadrada, vamos a hablar con más detalle de esto mañana, como la raíz cuadrada es la función inversa de el cuadrado, ¿sí? Entonces yo puedo pensar que he invertido los ejes. Como la raíz cuadrada es la inversa, yo puedo pensar que así. Entonces, la raíz cuadrada la represento de esta manera. ¿Está bien? Esa es la función inversa de producción. Acá pongo L y la variable ahora independiente es Q. ¿Está bien? Noten cómo la función directa de producción era convexa y la inversa se vuelve cóncava. Lo cual es lógico porque he dado vuelta a los ejes. ¿Bien? ¿Queda claro que la gráfica es así? ¿Es cóncava? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, bien, entonces la gráfica de las raíces. Mañana vamos a hacer un espectro de todas las gráficas de funciones potenciales para que puedan graficarlo más rápidamente a esto. Bien, esta es la función inversa de producción. Miren esto. Si yo quiero producir un volumen de producción Q sub 0, vean, necesito esta cantidad, L sub 0. Ahora si yo quiero fabricar el doble, siempre con este proceso productivo que está en la etapa 1, ¿no? Si yo quiero fabricar el doble, voy a necesitar más del doble o menos del doble de trabajadores. Menos del doble. Menos del doble. Fíjense que el doble de trabajadores estaría, a ver, lo ponemos, el doble de trabajadores, acá está L0, bueno, el doble podría estar ahí, 2L0. ¿Bien? Entonces fíjense que el doble, si yo fabrico el doble de producción, voy acá, y necesito menos del doble. Esto es la cantidad de trabajadores si yo necesito producir el doble de producción que antes. Noten que si yo duplico el volumen de producción, necesito emplear menos del doble. ¿Y por qué? Si yo quiero duplicar la producción, tengo que contratar menos del doble de los trabajadores que estoy empleando ahora. ¿Por qué? Porque estoy en la etapa 1. ¿Sí? Mientras más trabajadores agreguen, más productivo se vuelve. Entonces, si yo utilizara el doble de trabajadores, ¿bien? Si yo utilizara el doble de trabajadores, estaría, bueno, la gráfica no llega, pero fíjense que yo voy a estar produciendo mucho más del doble de producción. ¿Sí? Eso es lo que pusimos acá, eso lo podemos anotar. Como estamos en la etapa 1, podemos resumir estas dos soluciones acá. Si yo duplico el 0, obtengo mucho más. Obtengo más del doble de Q sub 0, más del doble de Q sub 0. Ahora, si yo quiero duplicar el volumen de producción, necesito menos del doble. O sea, menos
del doble de L0. ¿Se entiende? En esta función, si yo duplicaba la cantidad de trabajadores, obtenía más del doble de producción. Ahora, si yo solamente quiero duplicar el volumen de producción, necesito menos del doble de trabajadores. ¿Por qué? Porque estoy en etapa 1 en este ejemplo. Yo agrego más trabajadores y se vuelven cada vez más productivos. Entonces voy a necesitar contratar menos del doble de trabajadores para duplicar la producción. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, lo que estoy explicando acá, porque la convexidad de la función de producción implica concavidad de la función inversa. ¿Está bien? Si yo duplico, obtengo más del doble. Eso es la función directa. Ahora, si yo duplico el volumen de producción, necesito menos del doble. Eso es concavidad. ¿Está? Duplico la variable y veo qué pasa. Bien. Ahora, agreguemos una cosa. Supongamos que cada uno de nuestros trabajadores tiene un costo. Es decir, contratar cada uno de estos empleados tiene un costo porque hay que pagar un salario. Supongamos que el salario que le pagamos, que lo vamos a simbolizar con W, como ya hemos hecho antes, salario wage en inglés, supongamos que le pagamos un salario de 7. ¿Sí? 7 pesos o 7 unidades monetarias es lo que se le paga a cada uno de estos trabajadores. Entonces, yo podría construir una función de costos. ¿Cuánto me cuesta fabricar cada volumen de producción? Entonces vamos a hablar de la función de costo variable. El costo variable porque son los costos que están vinculados a la producción, ¿no? Entonces el costo variable yo lo voy a poder calcular como el W, que es lo que yo le pago por cada trabajador, por la cantidad de trabajadores. La F a la menos 1 de L, la función inversa que colocábamos recién. Entonces, este método de la función inversa, ¿para qué yo calculo la función inversa? Porque la función inversa me decía cuántos trabajadores yo necesito. Entonces yo ahí ya estoy un paso de poder calcular la función de costos. Porque si yo sé cuántos trabajadores necesito, lo multiplico por lo que hay que pagarle a cada trabajador y ahí tengo una función de costos. Entonces, 7 por la cantidad de trabajadores que se requieren para cada volumen de producción, 0,15 por Q a la 0,5. Bien, fíjense que esta es la función de costos. 7 por 0,15, ¿cuánto me da? 1, 1,05. 1,05. 1,05 por Q a la 0,5. Esta es la función de costos. Costos variables. ¿Por qué esto es una función de costo? Bueno, porque ahora yo enchufo un volumen de producción deseado y esto me indica cuánto me cuesta fabricar. Bien, entonces fíjense cómo el puente para llegar a la función de costo es la función inversa. ¿Por qué? Porque la función inversa me determina cuántos trabajadores yo necesito para cualquier volumen de producción que yo quiera fabricar. Entonces yo esto lo multiplico por lo que me cuesta cada uno de estos L's, W por, recuerden que estos son los L, acá esto es Q, perdón, ¿sí? W por esta expresión, este F a la menos 1, recuerden que son la cantidad de trabajadores necesarios, 7 por la cantidad de trabajadores necesarios para fabricar cada volumen de producción, me da esta expresión. Bien, y noten que como tiene Q a la 0,5, porque es el mismo exponente que antes, la gráfica también va a ser convexa. Y, bueno, la podemos representar como una función amarilla. Una función cóncava, en donde yo acá represento el costo variable graficado contra Q. Cuidado con esto, ¿no? En las funciones de producción yo grafico contra L. Grafico contra L. Y en las funciones de costo yo grafico contra Q. Las funciones de producción grafican contra L en este dominio y las funciones de costo tienen a Q como dominio. Bien. Entonces fíjense eso que decíamos recién. Si yo tengo un volumen de producción Q sub 0, me cuesta fabricarlo este monto. Costo variable 0. Ahora si yo duplico el volumen de producción, fíjense que me cuesta menos del doble. Este sería el costo variable evaluado en el doble de producción. Y si lo comparo con el doble de costo,
2 costo variable sub 0. Si comparan esto con este, fíjense que duplicar el volumen de producción implica para la firma menos del doble de costos. ¿Por qué? Acá está la explicación. Esta explicación es válida para los dos gráficos. La vamos a completar ahora. Si yo duplicaba la cantidad de trabajadores, obtenía más del doble del volumen de producción. Si yo quería duplicar el volumen de producción, entonces voy a necesitar menos del doble. Entonces, si necesito menos del doble, voy a necesitar menos voy a tener menos del doble de costos. Está. Repito, si yo duplico el volumen de producción, perdón, si yo duplico la cantidad de insumos, voy a obtener más del doble. Acá estoy pensando en esto. Duplico L y obtengo más del doble. Si yo solamente quisiera el doble, fíjense que necesito menos L, y lo veo acá. Si yo necesito duplicar el volumen de producción, necesito menos, si yo duplico Q sub 0, necesito menos del doble de L0. Al necesitar menos del doble de L0 para duplicar, entonces voy a necesitar menos del doble de costos. ¿Está bien? Entonces, esto es para mostrarles, como conclusión, de que si la función de producción está en la etapa 1, es decir, es una función convexa, ¿sí? Eso implica que la función de costos tiene que ser cóncava. ¿Por qué la convexidad de la función de producción implica concavidad en la función de costos? Bueno, porque convexidad en la función de producción implica que yo duplico la cantidad de insumos y obtengo más del doble. Bien. Ahora, si yo quisiera el doble de producción, fíjense que necesito, si yo lo puedo ver acá, si yo necesito el doble de producción, voy a necesitar usar menos del doble de trabajadores. Y si necesito usar menos del doble de trabajadores, eso va a implicar menos del doble de costo para la firma. Ese argumento, esa explicación de por qué la convexidad de la función de producción implica concavidad en la función de costos, es lo que hemos realizado acá. ¿Está bien? Entonces, con esta función de costo variable, podríamos luego, vamos a hacerlo mañana, calcular dos funciones más. La función de costo variable medio, o sea, el costo variable unitario, cuánto me cuesta producir una unidad, ¿sí? Y el costo marginal. Eso lo vamos a hacer mañana. Siempre de corto plazo. ¿Queda claro? Con esta función voy a continuar mañana, casi que voy a arrancar desde esta filmina, para terminar de redondear esta parte, este ejemplo del corto plazo, y ir haciendo esta primera conexión entre producción y costos. Recuerden lo que había anticipado sobre esta segunda parte de la materia, que está todo muy interconectado. La producción va a estar muy adherida a los costos muy adheridos a la producción. Entonces, cualquier duda que se les vaya generando va a generar problemas en algún momento. ¿Sí? Entonces, traten de no llevarse ninguna duda, que todo vaya cerrando. ¿Está? Porque va a estar todo conectado con todo. Va a haber muchas interconexiones. Y eso lo puede hacer más difícil o más fácil. Más fácil en el sentido que si lo entienden a todo, bueno, ya está, es un solo tema. Y más difícil porque si algo les queda flojo, en algún momento les va a hacer caer la construcción final. ¿Está? Bueno, en un ratito les cargo entonces el práctico 3, para que puedan ir haciendo estos puntos. El punto 1, que es narrar ese comentario. El 2, resolver un ejercicio. Y el punto 3, que son demostraciones geométricas, conceptuales y analíticas, como hicimos de eso, los productos medios, los marginales, los crecientes y demás. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda sobre esto? No, profe. Bueno, cerramos acá entonces. Nos vemos mañana. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, profe.